Volví después de 3 años fuera, 3 años lejos de mi familia, de mi ciudad, de todo lo que conocía. Y lo primero que hice cuando aterricé fue escribirle a mi papá para decirle que quería verlo. Su respuesta llegó rápido, y cuando la leí, algo se rompió adentro de mí que tardé mucho tiempo en entender. No me dijo que estaba ocupado, no me dijo que estaba enfermo, me dijo que no fuera, porque mi hermano estaba ahí con su novia. Eso fue todo. Visualicé el mensaje, apagué la pantalla y nunca volví a pisar su casa. Han pasado 4 años. Vivimos en la misma ciudad y no hemos vuelto a hablar. Esta es mi historia. Había algo en el olor del aeropuerto que me hizo querer llorar antes de siquiera pisar el avión de regreso. No sé si era el café frío que tomé deprisa o simplemente el peso de saber que después de 3 años finalmente iba a ver a mi familia. 3 años viviendo lejos, adaptándome a otro idioma, a otro frío, a otra forma de existir. 3 años extrañando cosas que antes ni siquiera notaba, como el ruido de la calle en las mañanas, el olor de la comida de mi mamá, la voz de mi papá preguntando cómo estaba. Cuando el avión aterrizó, sentí algo que no sabía muy bien cómo describir. Era una mezcla de alivio y de nervios. Alivio porque ya estaba en casa, en mi país, en mi ciudad. Nervios porque 3 años cambian a una persona, y yo no sabía bien si la persona que regresaba era la misma que se había ido. Los primeros días fueron de mi mamá. Abrazarla, comer con ella, hablar de todo lo que no habíamos podido hablar por teléfono. Hay cosas que solo se dicen de frente, mirándose a los ojos. Ella estaba igual, con esa cara tan suya, tan familiar, que verla me hizo entender que no importa cuánto tiempo pase. Hay personas que siempre se sienten como hogar, pero en algún momento de esos primeros días, mi mente empezó a pensar en mi papá. Mis padres llevan años separados. Eso ya era así desde mucho antes de que yo me fuera al extranjero. Cada uno en su casa, cada uno con su vida. Yo vivía con mi mamá, pero siempre había mantenido contacto con él. Llamadas, visitas de vez en cuando, conversaciones cortas pero reales. Él era mi papá, con todo lo que eso significaba, con lo complicado que a veces era, pero era él. Llevaba 3 años sin verlo en persona. 3 años. No sé si la gente que no ha vivido lejos de su familia entiende lo que eso significa. No es solo tiempo, es todo lo que pasa en ese tiempo sin que tú estés. Las enfermedades que no viste, los cumpleaños que fueron solo una llamada de video, los momentos en que hubieras querido estar ahí pero no podías porque estabas a miles de kilómetros de distancia haciendo tu vida, tu camino, tu futuro. Todo eso pesa. Y cuando vuelves, quieres recuperar algo de eso. Entonces le escribí un mensaje. Era algo muy simple, muy directo. Le dije que ya había regresado, que quería ir a visitarlo, que tenía muchas ganas de verlo. Mientras esperaba su respuesta, pensé en cómo sería ese reencuentro. Imaginé entrar a su casa, abrazarlo, sentarme con él, contarle cosas. Imaginé que él me preguntaría cómo me había ido, que habría algo para comer, que estaríamos ahí juntos después de tanto tiempo. Su respuesta llegó al poco rato. La leí una vez, luego la leí de nuevo. Luego una tercera vez porque no podía creer que estaba entendiendo bien. Me dijo que no fuera, que mi hermano estaba ahí con su novia visitándolo, y que mejor no fuera. Me quedé con el teléfono en la mano, quieta, sin saber qué sentir primero. Mi hermano vivía en otro barrio, pero cerca. Él no había tenido que tomar un avión, no había cruzado un océano, no había pasado 3 años lejos. Él podía visitar a mi papá cualquier fin de semana, y yo había vuelto después de 3 años, con esas ganas tan grandes de ver a mi familia, y mi papá me estaba diciendo que no fuera porque mi hermano estaba con su novia. No lo podía procesar. No era una emergencia. No era que mi papá estuviera enfermo, o que hubiera algo grave pasando. Era simplemente que mi hermano estaba de visita con su novia, y eso era razón suficiente para pedirme que no fuera. ¿Qué se supone que debía sentir con eso? Pensé en todo, en los 3 años lejos, en todas las veces que lo extrañé, en los momentos que había querido llamarle para contarle algo, y a veces no lo hacía porque no quería molestar, porque la diferencia horaria era complicada, porque la vida allá me absorbía. Pensé en cuántas veces había pensado en ese reencuentro, en volver a estar con mi familia, y cómo en mi cabeza siempre había algo de emoción en ese momento. Y ahora estaba aquí, a pocos minutos de su casa en auto, con 3 años de ausencia encima, y él me estaba diciendo que no fuera. No respondí nada. Solo le di visto a su mensaje y apagué la pantalla. Hubo un silencio muy largo dentro de mí en ese momento. No fue un silencio de calma. Fue de esos silencios que duelen, que se quedan en el pecho como algo que no termina de bajar. No lloré, no me puse a gritar. Simplemente me quedé ahí, sosteniendo ese dolor sin saber bien qué hacer con él.
La noche de ese día fue difícil. Me costó dormir. Seguía repasando el mensaje en mi cabeza, buscándole alguna explicación que tuviera sentido, algún ángulo desde el que no doliera tanto, pero no encontraba ninguno. A veces el dolor no tiene explicación bonita. A veces simplemente duele y ya. Pensé en mi hermano. No era su culpa. Eso lo entendía. Él no me había pedido que no fuera. Él ni siquiera sabía, probablemente, lo que mi papá me había respondido. Pero aún así, saber que él sí estaba ahí, cómodo, de visita con su novia, mientras yo estaba del otro lado de un mensaje sin respuesta, me dolía de una forma que no sé bien cómo explicar. No era envidia. No era coraje contra mi hermano. Era algo más profundo. Era sentir que no había lugar para mí, que mi llegada, después de 3 años, no era suficientemente importante. Esa sensación se me quedó grabada. En los días siguientes, traté de ocupar mi mente en otras cosas. Estaba con mi mamá. Me estaba adaptando de nuevo a estar en casa, poniendo en orden muchas cosas que habían quedado pendientes. Pero el mensaje de mi papá seguía ahí, flotando en algún lugar de mi cabeza. Pasaron los días. Pasaron casi 2 semanas. Y un día, mi papá me escribió otra vez. Me preguntó que cuándo iba a ir a visitarlo. Me quedé mirando la pantalla un momento. Sentí muchas cosas al mismo tiempo. Un poco de incredulidad. Una especie de cansancio que no era físico sino de algo más adentro. Y también algo que ya se había endurecido un poco en esos días de silencio. Algo que ya no era solo tristeza. Era una decisión que había estado formándose sola, sin que yo la buscara, pero que estaba ahí. Le respondí que nunca más iba a ir. No con coraje, no con insultos, solo con esas palabras, que eran exactamente lo que sentía en ese momento. Y luego él empezó a llamar. Llamaba y llamaba. Yo veía su nombre en la pantalla y no contestaba. No era por hacerle daño, era porque no tenía palabras, o porque las palabras que tenía no eran las que quería decir en ese momento, o simplemente porque a veces, cuando algo duele de una forma tan silenciosa y tan profunda, no tienes energía para hablar. Solo dejaba que el teléfono sonara. Y mientras sonaba, yo pensaba en esa niña que se había subido a un avión 3 años atrás con tantas ganas de hacer algo con su vida, que había sobrevivido sola en otro país, que había aprendido a existir lejos de todo lo que conocía, que había regresado con tanta ilusión de volver a estar con su familia, y en que un mensaje de pocos renglones había bastado para romper algo que no sabía si podría volver a armarse igual. El teléfono dejó de sonar en algún momento. No sé exactamente cuándo. No estaba contando las veces que llamó, ni los días que pasaron. Solo sé que en un momento empecé a notar que ya no sonaba tan seguido, y luego que no sonaba casi nada, y luego que podían pasar días enteros sin que su nombre apareciera en mi pantalla. Y lo que sentí cuando me di cuenta de eso no fue alivio. Fue una especie de tristeza quieta que no hacía ruido, pero que estaba ahí todo el tiempo, como algo que uno carga sin querer. La vida siguió, porque la vida siempre sigue aunque una parte de ti esté detenida en algún lugar. Me estaba reintegrando a todo, a los ritmos de mi ciudad, a los tiempos de mi mamá, a los planes que había dejado pausados cuando me fui. Había cosas prácticas que atender, trámites, reencuentros con amigas, la sensación rara de estar en un lugar que era tuyo pero al que tenías que volver a acostumbrarte. Pero por dentro, algo había cambiado. No era que me levantara cada mañana pensando en mi papá. No era que llorara todo el tiempo o que no pudiera hacer mi vida. Era algo más sutil. Era que ciertos momentos me lo recordaban sin que yo los buscara. Una canción que le gustaba, un lugar que habíamos visitado alguna vez, una conversación donde alguien mencionaba a su papá con cariño, y yo escuchaba y sentía algo que no sabía muy bien cómo nombrar. Hubo una tarde que recuerdo con mucha claridad. Estaba con una amiga que no había visto desde antes de irme al extranjero. Nos fuimos a tomar algo, a ponernos al día. Ella me preguntó por mi familia, cómo habían sido los reencuentros, si ya había visto a todos. Le conté de mi mamá con mucha emoción. Y luego llegó la pregunta de mi papá. Me detuve un momento antes de responder. Le dije que no lo había visto, que habíamos tenido un problema. No entré en todos los detalles porque no quería que esa tarde se convirtiera en algo pesado, pero sí le conté lo básico, lo del mensaje, lo de que me había pedido que no fuera, lo de que nunca le respondí ese día y luego le dije que no iba a volver. Ella me miró con una cara que no era de juicio sino de algo más parecido a la comprensión. Me dijo algo que se me quedó guardado. Me dijo que a veces las personas no se dan cuenta del daño que hacen con cosas pequeñas, que no siempre es malicia, que a veces es simplemente que no piensan, que no miden el peso de sus palabras, y que eso duele igual aunque no haya sido la intención.
Yo asentí, pero por dentro no estaba del todo segura de que eso cambiara algo. Porque hay una diferencia entre entender el porqué de algo y que ese algo deje de dolerte. Yo podía entender que quizás mi papá no había dimensionado lo que ese mensaje significaba para mí. Podía entender que quizás para él era algo sin mayor importancia, un tema de organización, de no querer mezclar visitas, pero eso no cambiaba lo que yo había sentido al leerlo. No cambiaba los 3 años que habían pasado. No cambiaba la ilusión que yo traía cuando le escribí. El daño ya estaba hecho. Y lo más difícil de todo era que él nunca me había pedido disculpas. Eso era lo que más me pesaba en esos meses. No era solo lo que había pasado. Era que después de eso, después de que yo le respondí que nunca más iba a ir, después de todas las llamadas que no contesté, él nunca encontró la forma de decirme que lo sentía. Nunca me escribió un mensaje diciendo que entendía por qué estaba dolida, que había cometido un error, que lamentaba haberme dicho eso. Nada. Las llamadas habían sido lo único, y yo no las había contestado. Y en algún momento las llamadas se fueron apagando solas, como una fogata a la que nadie le echa más leña. Empecé a preguntarme si él entendía realmente lo que había pasado, si sabía el peso de ese mensaje que me había enviado, si había pensado en mí en esos días, en lo que yo debía haber sentido al leerlo después de 3 años fuera, o si simplemente lo había visto como algo normal, como una de esas situaciones cotidianas que pasan y se olvidan. Esa posibilidad era la que más me costaba, que para él no hubiera sido gran cosa, que mientras yo cargaba eso como algo que había marcado algo en mí, él lo hubiera olvidado en unos días, y siguiera con su vida sin entender por qué yo no aparecía, porque así es como funciona a veces el daño entre personas cercanas. El que lo hace sigue adelante, el que lo recibe se queda con eso encima, dándole vueltas, buscándole sentido, preguntándose qué significa para la relación que tenían, qué dice de cómo el otro lo ve a uno. Pasaron los meses. No volví a su casa, no lo busqué. Cuando alguien de la familia lo mencionaba en alguna conversación, yo escuchaba pero no decía mucho. No quería hacer de eso un drama familiar. No quería que se convirtiera en un conflicto que involucrara a todos. Era algo entre él y yo había tomado mi decisión en silencio. Una decisión que nadie me había pedido que tomara, que no había anunciado, que simplemente había ocurrido como ocurren algunas cosas, despacio, sin que nadie se dé cuenta del momento exacto en que algo cambia para siempre. Había un cumpleaños suyo ese año. Me acuerdo de haber visto la fecha en el calendario y haberme quedado pensando en ella un momento. Pensé en si debía escribirle algo. No una reconciliación, no una conversación larga, solo un mensaje simple, por educación, por hábito, por lo que sea. Pero no lo hice. Cerré el calendario y seguí con mi día, y lo que sentí en ese momento no fue satisfacción ni tampoco culpa. Fue algo más parecido al cansancio de quien ha esperado algo mucho tiempo y en algún punto simplemente dejó de esperar. No con coraje, no con odio, solo con ese agotamiento tranquilo de quien ya no tiene energía para sostener algo que el otro no está ayudando a sostener. Porque una relación, cualquier relación, necesita de 2 personas. Y yo llevaba meses siendo la única que cargaba el peso de ese silencio, la única que le daba vueltas, la única que sentía algo al respecto. Él, por lo que podía ver, había seguido adelante. Y quizás era hora de que yo hiciera lo mismo. Eso no significaba que no me doliera. Significaba que iba aprendiendo a vivir con ese dolor sin dejar que me paralizara. Que había cosas en mi vida que merecían mi energía, mi atención, mi presencia. Que no podía quedarse uno detenida para siempre en un mensaje que llegó en el peor momento posible. Pero hay verdades que una aprende despacio. Y esa era una de ellas. Hay algo que nadie te dice sobre el distanciamiento de un familiar. No te dicen que lo más difícil no es el primer mes ni el segundo. Lo más difícil es cuando el tiempo empieza a acumularse, y tú misma comienzas a preguntarte cómo llegaste hasta aquí. Cómo algo que empezó con un mensaje de pocos renglones se convirtió en semanas, y las semanas en meses, y los meses en algo que ya no sabías muy bien cómo medir. Para cuando cumplí 1 año sin pisar su casa, ya no lo pensaba todos los días. Eso también es algo que nadie te explica, que el dolor no desaparece de golpe, sino que se va acomodando en algún lugar de adentro donde ya no estorba tanto. Sigue ahí, pero ya no ocupa todo el espacio. Ya no es lo primero que sientes cuando abres los ojos en la mañana. Se convierte en algo más parecido a una cicatriz que a una herida abierta. Mi vida había tomado su ritmo. Tenía cosas que hacer, planes que construir, personas con quienes estar. Me había reintegrado a todo de una forma que antes no hubiera imaginado posible. Cuando me fui al extranjero, dejé muchas cosas incompletas aquí, y al regresar había tenido que retomarlas una por una,
con la paciencia de quien sabe que no todo puede resolverse deprisa. Pero había algo que seguía sin resolverse. No era urgente, no me quitaba el sueño como antes, pero estaba ahí, en el fondo, como esas preguntas que uno no hace en voz alta, pero que tampoco desaparecen del todo. ¿Qué significaba tener un padre a unos minutos de distancia y vivir como si no existiera? No lo preguntaba con coraje. Lo preguntaba en esos momentos tranquilos en que una se sienta con ella misma y es honesta. Y la respuesta que encontraba no era simple, porque no era que mi papá fuera una mala persona. No tenía una historia de abandono, no había violencia, no había algo que justificara el distanciamiento de una forma que cualquiera entendiera de inmediato. Era solo eso, un mensaje, una decisión suya de pedirme que no fuera, y la suma de todo lo que eso despertó en mí. A veces pensaba que quizás la gente de afuera no lo entendería, que alguien que escuchara la historia podría pensar que era una reacción exagerada, que era solo un malentendido, que estas cosas pasan en las familias, que debía hablar con él y resolverlo. Y quizás tenían razón en parte, pero había algo que esas personas no podían saber sin haber estado ahí, sin haber cargado 3 años de ausencia, sin haber construido en la cabeza, durante meses, la imagen de ese regreso, sin haber sentido la ilusión de escribirle ese mensaje y la forma en que esa ilusión se fue al piso con su respuesta. El contexto lo cambia todo. No era solo el mensaje, era el momento en que llegó. Era lo que yo traía encima cuando lo leí. Era lo que significaba para mí después de tanto tiempo fuera. Hubo una tarde en que fui a visitar a una tía, hermana de mi papá. Nos llevábamos bien. Siempre había sido así. Ella no era de meterse en los asuntos de los demás, pero tampoco era de fingir que las cosas no existían. Tomamos café, hablamos de varias cosas, y en algún momento la conversación llegó a él. Ella no me preguntó directamente, solo mencionó que lo había visto, que estaba bien, que preguntaba por mí. Me detuve en eso último, que preguntaba por mí. No supe qué sentir con eso. Una parte de mí quería que eso significara algo, que fuera una señal de que él extrañaba el contacto, de que de alguna forma entendía que algo se había roto. Pero otra parte de mí pensaba que preguntar por alguien y dar el paso de buscarle, de decirle algo real, de pedir disculpas, son cosas muy distintas. Se puede preguntar por alguien y al mismo tiempo no hacer nada para reparar lo que se dañó. Le dije a mi tía que me alegraba que estuviera bien, y dejé la conversación ahí. Ella no insistió. Eso era algo que siempre le agradecí, que sabía cuándo no presionar. Pero esa noche, de regreso a casa, sí pensé mucho. Pensé en lo raro que era todo, en que éramos dos personas que vivían en la misma ciudad, que compartían sangre, que en otro tiempo habían compartido conversaciones y visitas y una relación que, aunque no era perfecta, era real, y que ahora éramos dos personas que existían en mundos paralelos que no se tocaban, por elección, la mía, porque él no había pedido disculpas, sí, pero también porque yo había decidido que sin esas disculpas no había manera de volver, que no iba a ser yo la que tendiera el puente si él ni siquiera reconocía que había roto algo. Y esa decisión la sostenía, no siempre con facilidad. Había momentos en que me preguntaba si era la postura correcta, si valía la pena, si había algo que estaba perdiendo al mantener esa distancia. Pero luego recordaba cómo me había sentido aquel día, con el teléfono en la mano, leyendo su mensaje, y entendía que lo que había sentido era real, y que merecía ser tomado en serio. Mi salud emocional también era real. Eso era algo que había aprendido viviendo sola en otro país. Cuando estás lejos de todo y de todos, aprendes a escucharte de una forma diferente. Aprendes a notar lo que te hace bien y lo que no. Aprendes que nadie más va a cuidarte si tú no empiezas por cuidarte a ti misma. Y esa enseñanza se quedó conmigo cuando volví. No importaba que fuera mi papá. El parentesco no anulaba el daño. El amor familiar no significaba que una tenía que aguantar cosas que dolían y seguir como si nada. Eso también era algo que había aprendido. Despacio, con el tiempo, llegó la Navidad de ese año. Las fiestas son los momentos donde esas ausencias se sienten diferente, no porque sean más importantes que cualquier otro día, sino porque la sociedad entera parece recordarte que deberías estar con tu familia, que esos son los momentos de reunión, de reconciliación, de dejar los problemas de lado. Y yo lo escuchaba, lo veía en todas partes, y por dentro navegaba algo que era difícil de explicar. Pasé la Navidad con mi mamá. Estuvimos bien. Hubo comida, hubo conversación, hubo momentos lindos, pero en algún punto de la noche, cuando todo estaba tranquilo y la gente empezaba a despedirse, me senté un momento sola y pensé en él, no con coraje, no con tristeza desbordada, solo lo pensé. Me pregunté cómo estaría pasando esa noche, si pensaría en mí,
si en algún momento de esa cena familiar se detendría un segundo a recordar que tenía una hija a pocos kilómetros que no había ido. No tenía forma de saberlo. Y quizás eso era lo más difícil de todo. No saber qué pasaba del otro lado. No saber si él cargaba algo de esto, o si lo había soltado hace tiempo. No saber si el silencio le pesaba igual que a mí, o si simplemente había aprendido a vivir con él sin que le costara demasiado. Esas preguntas no tenían respuesta esa noche, así que las dejé estar, apagué la luz, y me fui a dormir. 4 años es mucho tiempo. No lo digo para que suene dramático, lo digo porque es verdad, y porque a veces uno mismo necesita decírselo para entenderlo de verdad. 4 años sin pisar su casa. 4 años sin sentarme frente a él. 4 años desde aquel mensaje que leí y al que nunca respondí ese día. Y lo que más me sorprende cuando pienso en eso es que no me arrepiento. Eso tampoco lo digo con orgullo. No es algo de lo que una quiera presumir. No es una victoria. Es simplemente lo que siento cuando me siento en silencio y soy honesta conmigo misma. No me arrepiento. Y aprender a decir eso sin culpa me tomó tiempo. Porque hay algo muy poderoso en la idea de que uno debe perdonar siempre. De que la familia es sagrada. De que el tiempo cura todo. Y que uno debe tender la mano y buscar la paz sin importar lo que pasó. Esas ideas están en todos lados. En conversaciones. En consejos que nadie pidió. En la forma en que la gente reacciona cuando les cuentas que no hablas con tu papá. La primera pregunta casi siempre es la misma. ¿Y no has intentado hablar con él? Como si el problema fuera que no había suficiente comunicación, como si todo se resolviera con una conversación, como si el daño que se siente por dentro se pudiera deshacer con las palabras correctas en el momento correcto. A veces sí, a veces una conversación puede cambiar todo, pero para eso se necesitan 2 personas que quieran tenerla, y durante todo este tiempo, él nunca me buscó de una forma real. No hubo un mensaje que dijera lo siento, no hubo una llamada donde empezara diciendo que entendía por qué estaba dolida. No hubo nada que me indicara que él había pensado en lo que había pasado y había llegado a la conclusión de que me debía algo. Y yo no iba a fingir que eso no importaba, no porque sea rencorosa, sino porque aprendí que el respeto propio también es una forma de querer a alguien, que cuando alguien te lastima, esperar que reconozca ese daño no es un capricho, es lo mínimo. La vida durante estos 4 años no se detuvo. Eso es importante decirlo también. Porque a veces cuando uno cuenta estas historias parece que todo giró alrededor de esa ausencia, que cada día fue oscuro y difícil. Y no fue así. Hubo cosas buenas. Hubo momentos de alegría, de crecimiento, de aprender cosas sobre mí misma que no hubiera aprendido de otra forma. Volví a encontrar mis ritmos. Construí cosas. Me rodeé de personas que me hacían sentir que importaba, que mi presencia tenía valor, que no había que ganarme un lugar con nadie. Eso último fue quizás lo más importante, porque creo que parte de lo que hizo tan doloroso aquel mensaje fue exactamente eso, la sensación de que mi llegada, después de 3 años, no era suficientemente importante, de que había algo más urgente, más prioritario, que hacer espacio para mí. Y esa sensación se quedó guardada en algún lugar y fue moldeando, despacio, la forma en que empecé a ver ciertas cosas. Empecé a ser más cuidadosa con a quién le daba mi tiempo, no de una forma fría ni calculadora, sino de una forma más consciente. Aprendí a notar cómo me sentía después de estar con ciertas personas. Si me sentía bien, si me sentía vista, si la relación tenía algo de reciprocidad. Y aprendí también a alejarme, sin grandes explicaciones ni escenas, de las relaciones donde eso no existía. El parentesco no era excepción. Hubo personas que me dijeron que estaba siendo dura, que era mi papá, que el tiempo pasa y uno se arrepiente de las distancias cuando ya es demasiado tarde. Lo escuché. No lo ignoré, pero tampoco lo dejé entrar de una forma que me hiciera dudar de lo que sentía, porque ya había pasado suficiente tiempo como para saber que mi decisión no venía del coraje del primer momento. No era una reacción impulsiva de alguien que acababa de recibir una mala noticia. Era algo que había sostenido durante meses y años, que había examinado desde todos los ángulos posibles, que había cuestionado en mis momentos más honestos. Y seguía haciendo lo mismo. No había rencor, no había deseos de que le fuera mal. Genuinamente esperaba que estuviera bien, que su vida fuera tranquila, que tuviera lo que necesitaba, pero eso podía ser verdad sin que yo tuviera que estar presente, sin que yo tuviera que aparecer en su puerta como si nada hubiera pasado. El amor y la presencia no siempre van juntos. Eso también lo aprendí. Hubo un momento, no hace mucho, en que alguien me preguntó cómo me sentía con todo esto, no de forma casual sino de verdad, con genuino interés en escuchar lo que yo respondiera. Me tomé un momento antes de contestar. Y lo que salió fue algo que no tenía completamente pensado, pero que al decirlo sonó exactamente como lo que era.
Le dije que estaba bien, no como una respuesta automática de quien no quiere hablar del tema, sino de verdad. Le dije que había algo triste en todo esto, porque claro que lo hay, porque es mi papá y eso no deja de ser real, porque en un mundo diferente, en una historia diferente, hubiéramos podido tener otra relación, pero que dentro de esa tristeza había también algo que se sentía como paz, la paz de no estar en una relación que me costaba más de lo que me daba, la paz de no tener que fingir que algo estaba bien cuando no lo estaba. La paz de haberme escuchado a mí misma en un momento difícil y haber tomado una decisión que, aunque nadie más la entendiera del todo, era mía. Eso vale algo. No lo digo para convencer a nadie de que hice lo correcto. No soy quien para decirle a otra persona cómo manejar sus relaciones familiares. Cada historia es diferente. Cada persona carga cosas distintas. Lo que funciona para una puede no funcionar para otra. Solo puedo hablar de lo mío. Y lo mío es esto. 4 años. Una decisión que tomé en silencio, sin anunciarla, sin hacer drama. Una distancia que no busqué pero que tampoco he buscado cerrar, porque del otro lado nunca hubo un gesto real que me indicara que valía la pena intentarlo. A veces pienso en qué pasaría si él me escribiera hoy. No un mensaje preguntando cuándo voy a ir, sino uno real. Uno donde dijera que entiende, que estuvo mal, que lo siente. No sé qué haría. No voy a pretender que tengo esa respuesta lista, porque hay cosas que uno no sabe hasta que las vive, y esa sería una de ellas. Quizás habría algo que todavía pudiera moverse. Quizás no. Quizás el tiempo ya hizo lo que el tiempo hace, que es cambiar las cosas de formas que no siempre son reversibles. Lo que sí sé es que no voy a ir yo primero. No por orgullo, sino porque aprendí algo muy sencillo y muy difícil al mismo tiempo. Que mi salud emocional importa. Que lo que siento importa. Que no tengo que sacrificar mi paz interior para mantener una relación que no me da lo mismo que yo estaría dispuesta a dar. Eso lo aprendí sola. Lo aprendí viviendo lejos. Y luego lo aprendí aquí. Cerca de todo, pero eligiendo la distancia de todas formas. Y hoy, después de 4 años, cuando me pregunto cómo estoy, la respuesta es real. Estoy bien. No perfecta. No sin preguntas. No sin ese lugar adentro donde a veces aparece algo parecido a la melancolía cuando pienso en lo que pudo ser diferente. Pero bien. Y por ahora, eso es suficiente.